El Seminario Permanente de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales les da la cordial bienvenida a este evento que hemos realizado a fin de llevar a cabo la responsabilidad social de la difusión y divulgación del conocimiento. Y en este caso, será la presentación del libro Cultura, Medio Ambiente y Sustentabilidad, coordinado por la doctora Gloria Amparo Zambrano de la Universidad de Guanajuato, aquí del campus Celaya Salvatierra, y es un gran honor poder compartir y discurrir con algunos compañeros de esta institución, con el cual pues daremos inicio a esta presentación del libro. Nos acompaña el doctor Saúl Albor Guzmán y obviamente, pues, sin lugar a dudas, pues la coordinadora del libro, si no, esto no tendría ningún sentido. Pues agradecemos mucho su presencia y le cedemos la palabra al doctor Saúl Albor Guzmán para que nos hable sobre su apreciación de este texto. Bueno, pues agradeciéndoles la invitación al doctor Luis Enrique Ferro por ser el coordinador de la maestría en estudios sociales y culturales de nuestro campus de la Universidad de Guanajuato, que tuvo a bien invitarme junto con la doctora Gloria, pues la presentación de este importantísimo trabajo de investigación que nos ha reunido, ¿verdad? Y celebrar y felicitar a la doctora Gloria, colega también del departamento, pues en la presentación de este libro denominado Cultura, Medio Ambiente y Sustentabilidad, felicitándote, doctora Gloria, colega de nuestro departamento, por la gentileza de proporcionarnos tu ejemplar, el trabajo que coordinaste eh, de estos diferentes proyectos que han presentado y que se han publicado después de toda una peripecia que has tenido, ¿verdad?, para la publicación de este libro, además de lo que implica, ¿no?, elaborar el trabajo, coordinarlo, los proyectos de investigación y luego coordinar también todo el proceso editorial, edición, entonces es un trabajo doble, ¿no? Una doble felicitación, doctora Gloria, por tenernos en cuenta en la presentación de este trabajo de investigación que nos llama mucho la atención porque, bueno, pues también trabajamos en estas líneas de investigación relativas al medio ambiente desde nuestras perspectivas jurídicas, desde las políticas públicas, de la sustentabilidad, del derecho ambiental, del paisaje, del territorio, del ordenamiento territorial, al cual pues nosotros nos hemos también enfocado y sobre todo resaltar la trascendencia y la importancia de ese trabajo que presentas, doctora Gloria, pues porque coordinaste todo un trabajo de investigación fundamental y esencial, ¿no? Sobre todo porque denota la importancia de la investigación cualitativa, ¿no? La investigación etnográfica, en la cual también nosotros nos encontramos inmersos en nuestras líneas de investigación y pues realmente resaltar, ¿verdad?, lo que has puesto en este proyecto que has coordinado, en el que se presenten diferentes perspectivas sobre la sustentabilidad, sobre la capacidad de creación cultural por parte de algunos pueblos originarios que son sustentables en base precisamente a sus conocimientos ancestrales, a sus saberes, y sobre todo porque has puesto ese toque etnográfico, ¿no? Que es parte fundamental de la investigación cualitativa. Entonces, ahí me quisiera detener, ¿no? Porque has puesto mucho énfasis en esta técnica fundamental de la antropología cultural, ¿no? La etnografía, que es precisamente la descripción, ¿verdad? El poder describir lo que observamos, el fenómeno, lo que aparece en el análisis de estas culturas, de estos pueblos, de la importancia de la antropología cultural, ¿no? La etnografía, como bien lo resaltas en uno de tus trabajos, eh, es precisamente la descripción, el diagnóstico, ¿verdad?,
donde podemos estar describiendo a un grupo poblacional, y eso tiene toda una gran ascendencia histórica ya desde los viajes de Heródoto, pues como tú pones de realce, ¿verdad? Se describía lo que uno observaba, ¿no? Es el investigador, es involucrarse, adentrarse en lo que piensa la gente, en participar, no tanto estar, sí vamos a hacer una interpretación etnográfica, ¿verdad? Nuestra herramienta etnográfica nos permitirá describir, pero es también involucrarse, adentrarse, convivir, observando, participando. Obviamente que desde nuestra naturaleza de investigadores pondremos nuestro toque interpretativo, pero sobre todo es dejar hablar a los grupos poblacionales a los cuales estamos investigando, pero no estamos investigándolos como algo totalmente ajenos, ¿no? Sino que nos involucramos en lo que son. Por eso la importancia en las ciencias sociales del método cualitativo y sobre todo la utilización de la técnica etnográfica, ¿no? Que tiene una gran influencia de la sociología, de los grandes sociólogos que nos han precedido en la descripción, en el estudio de las diferentes culturas, ¿no? Es lo que Gers también hablaba de la descripción, de la interpretación de las culturas. ¿Cómo podemos interpretar las culturas, por ejemplo, de estos pueblos andinos, de los pueblos amerindios, de los pueblos originarios a los que tú te has inmerso, ¿verdad?, en su estudio? Pues es importante la descripción cultural, ¿no? Por eso pienso que tu trabajo pone un gran énfasis y pone ahora sí que los puntos así es, ¿verdad? Sobre la naturaleza de la investigación cualitativa etnográfica, ¿no? Poder a través de nosotros como investigadores plasmar lo que piensan los otros, las diferentes culturas, sí, vamos a interpretarlas, pero sobre todo vamos a llevar a través de la etnografía la descripción de sus idearios, de sus saberes, de sus prácticas, de sus conocimientos, de sus vivencias. Por eso es muy importante la presentación de los diferentes estudios que has coordinado, donde se pone de realce precisamente el papel que desempeña en la descripción cultural, ¿verdad? La etnografía, ¿no? Porque la etnografía es precisamente, ¿no? Nos involucramos, nos adentramos en esos territorios, no solamente geográficos, físicos, sino en esos territorios culturales, intelectuales, ¿verdad? Eh, si bien es cierto que nosotros somos investigadores científicos de la sociedad, ¿verdad? Somos especialistas, pero sobre todo ese ver, ese observar, ese escuchar, el conversar y comprender la memoria de todos esos pueblos en los que nos adentramos en la investigación de campo, pues resulta fundamental, ¿verdad? Para poder describir, diagnosticar, ¿por qué no?, lo que ocurre en esos pueblos, sobre todo que tú has estudiado, ¿no? Los pueblos originarios del Perú, aquí también en México, ¿verdad? Entonces, pienso que es muy importante el aporte que das en este libro, en esta obra, porque de alguna manera con esos acercamientos etnográficos que estás plasmando en el libro, pues nos ha permitido llevar a cabo pues una explicación holística, ¿verdad?, cultural del entorno en el que nos adentramos, el cual es nuestro objeto de estudio, pero no es un objeto de estudio totalmente apartado, ¿no?, sino que nos involucramos con esta observación participante, con este estudio etnográfico, describir, sí, describir ese entorno cultural, pero sobre todo entender, comprender, involucrarse para desde dentro del fenómeno de estudio poder entender, comprender, dar a conocer esas experiencias de estos pueblos, ¿verdad? Que vienen con sus saberes de tiempos pues inmemoriales, que evidencian de alguna manera también
pues ese pasado remoto, pero que es un pasado, una memoria que sigue viva, ¿no? Y precisamente para nosotros como antropólogos, como etnólogos, sobre todo como artífices de las ciencias sociales, pero que utilizamos mucho la etnografía, pienso que un gran aporte de este trabajo de investigación, doctora Gloria, pues es poner de realce la importancia de la etnografía, ¿no? El estar nosotros involucrarnos en estos pueblos, en estas culturas, en estos entornos, en estos medios, ¿verdad? En los que nos involucramos, no solamente somos espectadores, sino que con la etnografía nos permite racionalizar, nos permite dar una coherencia a, a toda esta vitalidad cultural que en el caso que tú estudias, ¿verdad? Pues nos referimos a las culturas prehispánicas, a los dos grandes focos culturales de América, ¿no? Lo que es lo prehispánico, Mesoamérica, y lo que es la cultura de los antiguos incas, ¿no? Entonces, pienso que sí, que es muy importante, sobre todo por la naturaleza de tu trabajo, que hablas de la sustentabilidad, hablas de esa cultura ancestral de protección del agua, esas culturas inmersas, ¿no? En la naturaleza, nos permite precisamente profundizar mediante los relatos etnográficos que tú has puesto por escrito, pues cómo es la cosmovisión, ¿no? De estos pueblos, cuál es la Weltanschauung a la que hablaban los alemanes, ¿no? Entonces, estos estudios etnográficos nos permiten adentrarnos en la idiosincrasia, en la cultura, por eso nos podemos interpretar, ¿verdad? Esas culturas de América, ¿no? Sí celebro, la verdad, la importancia que tiene la cultura, entender, describir la cultura de esos pueblos prehispánicos, de esos pueblos incas, ¿verdad? Y los estudios etnográficos nos permiten acercarnos precisamente a esa cosmovisión, a esos puntos de propuestas, ¿verdad? De sustentabilidad que preservan, que conservan, pues, los pueblos antiguos, ¿no? Es decir, la etnografía, quiero yo insistir precisamente en eso, ¿no? Que pues nos ayuda ya es prácticamente ya es una disciplina científica con su objeto muy, muy determinado, y la etnografía nos permite, ¿verdad? Nos facilita poder, insisto, conocer, aprender, describir, explicar las manifestaciones culturales, ¿verdad? Que tú has estudiado y has plasmado con todo este equipo que coordinaste, ¿verdad? De investigación. Y de alguna manera nosotros como investigadores, como etnógrafos o aplicando las técnicas etnográficas, pues nos adentramos, nos conectamos, nos hacemos uno con estos objetos de estudio, ¿verdad? Con esa observación participante en el que contemplamos, observamos, analizamos, describimos no solamente lo natural, ¿no? Sino también lo profundamente humano de las culturas a las que tú has estudiado, ¿no? De hecho, el investigador, pues hay que Doctor Saúl, involucrarse 3 minutos incluso más. hasta entender o usar las mismas lenguas locales, ¿verdad? Aprendiendo a sentir los mensajes de la naturaleza que esos mismos pueblos, que esos grupos culturales perciben, ¿verdad? Y comprender la cultura humana. Yo pienso que una gran riqueza de la etnografía es esa, ¿no? Comprender en su vastedad, ¿verdad? La cultura humana, cómo estos pueblos a los que estudiamos o en los que nos involucramos para percibir su cosmovisión y también involucrarnos en el territorio, en el paisaje natural donde viven, donde se desarrollan, donde conviven, pues es como que encontrar, redescubrir ese diálogo del hombre, ¿no? Dos Eh, en, minutos, doctor Saúl. sí, ese diálogo del hombre que tiene con la naturaleza, con el paisaje que le rodea,
pero también con los grupos humanos en los que entramos en contacto. Es decir, realmente la etnografía es una herramienta fundamental que nosotros como antropólogos, como estudiosos de las ciencias sociales, pues nos permite, en verdad, llevar a cabo todo un método, toda una serie de técnicas viables para poder registrar la información de manera erudita, como muy bien lo asientas, doctora Gloria, en uno de tus trabajos, toda esa información que nos lleva, que nos orilla a explicar precisamente estos procesos naturales y socioculturales a los que tú has estado estudiando de una manera sistemática que te hace adentrado, ¿no?, en esa investigación de campo, pero no como una mera espectadora, ¿no?, sino como una profunda intérprete de esa cosmovisión cultural de los pueblos, ¿no? Que en este caso, bueno, pues has estudiado muy bien al entorno de Mesoamérica y de los pueblos de la cultura del Perú, ¿no? No, pues felicitarte, doctora Gloria, por este gran aporte metodológico, el gran ingrediente que le pones a la metodología etnográfica, que es muy, muy importante, que nos da profundidad en nuestros objetos de estudio. Enhorabuena por este gran trabajo de investigación, arduo, sistemático, coherente, que pues has coordinado para dárnoslo a conocer, ¿no? La Universidad de Guanajuato y sobre todo pues para los investigadores a los que nos dedicamos en la interpretación de las culturas. Enhorabuena y bienvenida, bienvenida a esta obra que has coordinado, doctora Gloria. Voy a hacer uso de la palabra para hacer la presentación que me corresponde y le cederemos posteriormente para ya cerrar este evento, pues a la doctora Gloria que nos platique más a profundidad sobre este libro y sus orígenes, sus fundamentos y sus conclusiones. Bueno, entonces tomaré la palabra. Vamos a empezar así pensando que en el año 2022, Gloria Amparo Miranda Zambrano, experta en temas de sustentabilidad, se encontraba reflexionando desde su área de experiencia del conocimiento y en ese proceso llega a elaborar una serie de preguntas. ¿Hasta dónde debe soportarse la consecuente depredación de la naturaleza y la vida? ¿Tiene más lógica el paradigma de la cosificación enfocándolos como objetos a mercantilizar y sobreexplotar? Existen modelos y teorías disyuntivas a ese escenario amenazante cual caos generalizable, y llega a la conclusión de que estos cuestionamientos deben ser reflexiones impostergables. No bastando con ello, estas preguntas permitieron que saliera a la luz el trabajo colectivo compuesto por 6 capítulos que conforman el libro Cultura, Medio Ambiente y Sustentabilidad, el cual ha sido coordinado por ella. Para ello, estas preguntas impostergables se debe a que el mundo está cansado en su mundo de producir y en la forma en que la hemos desgastado. Y en este sentido, el desgaste del medio ambiente por la cultura se ha venido convirtiendo en la actualidad en un gran problema para todas las especies vivas del mundo, ya que cada día el problema aumenta, el planeta se deteriora y ya no puede ser sustentable en estos entornos para la existencia de la vida. En este escenario también se encuentra la misma humanidad, porque lo quiera o no, sigue siendo una especie animal que forma parte de los nichos ecológicos del planeta y para su existencia necesita comer, respirar y beber. Además, debe considerarse que en el proceso de humanización el ser humano para sobrevivir ha buscado estrategias para explotar, controlar y dominar a la naturaleza. Sin embargo, con los excesos desmedidos en la explotación de la naturaleza para llevar la materia prima a la creación de productos necesarios como innecesarios, ha traído como consecuencia el deterioro de los hábitats y de los nichos ecológicos de la naturaleza. A la par, esos mismos efectos han trastocado las relaciones humanas, ya que a través de la forma de explotar la naturaleza, la forma de producir y consumir ha conllevado a la explotación no solamente de ella, sino que el problema se revierte hacia la misma humanidad, porque genera también la explotación del ser humano
con el ser humano, conllevándolo a la pobreza y a la marginalidad. La solución a este conflicto ambiental tiene dos contextos, por lo tanto, que se unen al mismo problema, siendo estos contextos correspondientes a la relación del hombre con la naturaleza y la segunda es la relación del hombre con el hombre. El primer contexto se encuentra relacionado al problema ambiental que no se resuelven con las acciones de convertirse en veganos, en el consumo de productos orgánicos, en siembra de árboles, en la limpieza de mantos acuíferos o dejar el carro por la bicicleta, etc. Tampoco la solución está en la creación de organizaciones para el cuidado del medio ambiente en cualquiera de sus modalidades, como podría ser organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, nacionales, estatales, locales, ya que son acciones que están destinadas directamente a la protección del medio ambiente y no llegan a considerar que el problema también tiene un espectro social importante porque tiene una íntima relación con las formas desmedidas de consumir y producir que conlleva a problemas de pobreza, de salud y alimentación. Mientras que en el contexto social se demuestra el hecho de que el hombre, al verse ajeno a la naturaleza misma, lo ha llevado a demostrar lo que algunos llaman el colapso de un mundo de civilización fallido, o bien la crisis del modelo económico del capitalismo. El problema, por lo tanto, no solo es una relación hombre-naturaleza, sino que también es un problema que trastoca lo social, lo que implica sumar a las relaciones hombre-naturaleza la concepción de comunidad o humanidad, de ahí que la coordinadora del libro expresa desde su misma voz que, cito, la obra aborda temas de defensa y resistencia de la cultura, estrategias de prevención del impacto ambiental, la calidad del agua, la seguridad alimentaria y el análisis propositivo del paradigma alternativo a la cosificación y mercantilización de la naturaleza y la vida. He ahí su importancia. Fin de cita. Así, bajo esta idea, el libro se sustenta en reformular la idea actual de la conciencia ambiental capitalista que se sustenta en un marco de pensamiento egocéntrico o antropocéntrico o también llamado pensamiento colonial, en el que el hombre se vislumbra en un pensamiento universal como el pináculo evolutivo en el cual queda ajeno a las condiciones ambientales y queda supeditado a los límites que impone el sistema de producción capitalista. Por lo que se propone un concepto más amplio que integre en el sistema de la conciencia ambiental al ser humano como parte intrínseca de la naturaleza, el cual es denominado como ecocéntrica, que tiene como intención generar la reivindicación y el diálogo con la naturaleza y el ser humano. Y para ello se exige, siguiendo las letras del libro, cita, la exigencia primigenia para llegar al mencionado paradigma es desdibujar el fondo ontológico de la relación hombre-naturaleza que sostiene el enfoque positivista para suscribir una relación armoniosa entre el ser humano-naturaleza. En otras palabras, el hombre volviendo y trascendiendo su origen, integridad que retroalimenta la reciprocidad con la naturaleza. Fin de cita. Este paradigma se convierte en una exigencia porque implica ampliar los horizontes del pensamiento y acciones dirigidas a replantear la existencia humana como un ser que se integra a la naturaleza y a la sociedad a través de la creación de una nueva cultura ambiental en donde la conciencia humana sea capaz de comprender su ser como parte de la naturaleza, pero que también mira hacia un bien común y hacia una nueva forma de relación y dinámicas de acción humana con el entorno y la humanidad. En este sentido se entreteje la sustentabilidad porque el cuidado del ambiente no es solo para el cuidado de la naturaleza, sino también de la sociedad. Con este enfoque se pretende la creación de acciones que fortalezcan el desarrollo de un mundo sustentable que permita la sobrevivencia de las especies vivas del planeta y del ser humano en un entorno equilibrado. Para que el ecocentrismo pueda convertirse en un cambio real, es necesario replantear la existencia humana con una nueva cultura ambiental que abarque la conciencia humana hacia una mejor relación hombre-naturaleza para desarrollar de manera equilibrada una mejor forma de consumir y producir, de diseñar políticas y programas ambientales justos y reales, fomentar la participación ciudadana y comunitaria, etc. En este sentido, para hacer surgir una nueva conciencia ambiental, el libro propone la idea de que el cambio de paradigma
debe partir de la construcción de nuevas percepciones de concebir la naturaleza a partir del ámbito cultural, porque la cultura es una percepción y una manera de actuar en el mundo, por lo que es desde la cultura en donde se accionan las dinámicas sociales en la que la humanidad reconoce un entorno. Se define como parte de un grupo, vive su comunidad y sus desigualdades e identifica sus problemas y busca la manera de solucionarlos desde su propia comunidad o cultura. Es así que Conrad, capítulo 1, explora que el problema ambiental, considerando las formas culturales, demuestra que la conciencia ambiental se encuentra determinada por las condiciones sociales y culturales, tomando como estudio de caso a la sociedad mexicana, exponiendo que por sus condiciones sociodemográficas, históricas y psicológicas, no tiene un comportamiento ecológico responsable porque la sociedad mexicana considera que el problema ambiental no es un problema vital para su existencia, porque desde el estudio de Conrad se afirma, cito, el cuidado del medio ambiente se percibe como algo muy ajeno al grupo y a la familia, fin de cita. A ello, el autor menciona que la cultura mexicana tiende a seguir las dinámicas de las estructuras de producción, consumo y desarrollo de tipo ecológico o capitalista. Con ello se hace patente de que si se quiere hacer partícipe a la sociedad para solucionar el problema de la devastación de la naturaleza, debería configurarse programas ambientales partiendo desde las estructuras socioculturales de la población para que pueda cambiar su idiosincrasia y la población pueda asumir que el problema ambiental no le es ajena a su vida. El problema no solo es cambiar los horizontes del pensamiento en el ámbito cultural, sino también desde los umbrales mercantiles, porque el problema ambiental es consecuencia de los procesos de producción, como lo exploran Huici y Miranda en el capítulo 6, cuando plantean la situación y las condiciones que se vive en el lago Junín en Perú, el cual este manto acuífero está siendo afectado por los desechos que generan las micro, pequeñas, medianas empresas, así como desechos domésticos que ahí se vierten. El problema general de este caso en particular se debe a que no existen procesos adecuados que decantan los productos contaminantes y porque no existe una adecuada gestión ambiental de tipo empresarial, aún existiendo la ISO 14.000, es 14.006. Bueno, no es 14.006, que cuenta con una metodología sustentables para el cuidado del ambiente, con lo cual el problema se resume con las siguientes palabras, cito, la mayoría de las empresas no aplica una correcta gestión ambiental que interrelacione la organización y el medio ambiente. Esto sucede por falta de capacitación, desconocimiento de estrategias que relacionen la gestión ambiental con la organización y el costo elevado. Asimismo, señalan que el Ministerio del Ambiente u otra entidad no exige a las empresas o entidades circundantes al lago que registren y actualicen con un inventario detallado sus desechos industriales y domésticos. Fin de cita. En ambos escenarios, el ser humano se desliga de sus responsabilidades como parte viva de un entorno, demostrándose nuevamente la ausencia de una conciencia de acciones socioambientales desde la sociedad y el Estado, por lo que el problema se asienta ante un sujeto que se desvanece del problema por la misma inercia que ha venido proyectando la forma en que se ha manifestado la concepción del medio ambiente, la naturaleza y los problemas desde las esferas que ha marcado o confeccionado el paradigma del egocentrismo o capitalismo, es decir, el deterioro humano y conceptual del ser en la naturaleza y como parte de ella. De forma similar, el deterioro de la naturaleza se ve afectado por las formas de extracción de las materias primas hasta las formas de producción y la producción de desechos que surgen por el mercantilismo. Así, la humanidad hace propio con su propia humanidad que se deteriora socialmente por las lógicas del mismo capitalismo. Y luego, existen discursos que en vez de realizar soluciones reales a los problemas ambientales y humanos, provocan más desequilibrios que soluciones en las sociedades o comunidades que se ven afectadas socioeconómicamente, provocando dominación, desigualdad y desconocimiento de los grupos étnicos, rurales y otros grupos vulnerables. Un ejemplo de la condición de explotación, dominación de los grupos de poder sobre la expropiación y explotación de los territorios étnicos y rurales para beneficio del Estado y opulentos a los miembros de la burguesía, que bien lo señala Guerrero y Miranda dentro del texto.
Sería también indigno pensar que en las sociedades del mundo se carece de una conciencia ambiental, o mejor dicho, esa conciencia que se ha venido llamando verde, solo porque la humanidad se proyecta como una especie ajena a las realidades de la naturaleza y se enfresca en sus propios intereses y fines para satisfacer sus más íntimos caprichos. La divergencia entre humano y naturaleza es para los mundos contemporáneos de la posmodernidad y del hiperconsumo un reto en el que se debe establecer los márgenes ambientales, económicos, sociales y culturales para reencontrar las manifestaciones humanas que integren las generaciones actuales a consolidar una nueva visión ecológico-ambiental, acción que retorne en su justa medida a estos tiempos en que la naturaleza era un entorno animado y con poderes que participaba cotidianamente tanto en las esferas profanas como sagradas. De esta manera, es importante reconocer los saberes, nos plantea el texto, y los saberes sustentan el código cultural de las sociedades tradicionales, porque son acción y pensamiento que permiten configurar la visión del mundo y del hombre y la naturaleza. En este sentido, la cosmovisión en el libro es manejado como cosmopercepción de los pueblos, que es un proceso que nos lleva a entender que la cosmopercepción de los pueblos, con sus saberes y tecnologías, no solo son una expresión de sustentabilidad en la crianza de la vida, sino además son muestra comprobada de sustentabilidad de la producción de todas las condiciones climáticas, naturales, sociales y culturales, socioculturales, siempre cambiantes, como nos lo explican García y Miranda. En este sentido, ya para terminar, con este diálogo de saberes se pretende encontrar nuevas rutas que ayuden a formular caminos sustentables y amigables para mejorar las condiciones ambientales. Este libro nos ayuda a pensar cómo reordenar a la humanidad una nueva conciencia ambiental que integre al ser humano en un regreso conceptual, práctico y cotidiano con la naturaleza para sustentar la calidad de vida en todas las manifestaciones de ser. Por eso, este libro es importante y necesario considerarlo porque la condición del diálogo y convivencia son esenciales para resurgir el mundo de los recuerdos, como lo pensaría Platón. Es una prioridad para recomponer las conciencias ecológicas y generar en las diferencias humanas la construcción de un mundo solidario, reconociendo de las diversas maneras en el que el hombre pueda generar humanidad y sustentabilidad, poniendo como eje de acción el medio ambiente que nos hace ser y mantenernos vivos. Bueno, yo con esta parte ya termino y le cedemos la palabra a nuestra, a la coordinadora de este libro. Tiene el uso de la palabra, doctora Gloria. Gracias. Agradecer de manera muy profunda las palabras y el análisis tanto del doctor Saúl como el doctor Luis Ferro. Este libro tiene una historia que hace una unión entre, digamos, dos continentes a los que tengo una identidad y un sentimiento bastante profundo, que es Mesoamérica con los Andes. Es decir, unir el centro con el sur del planeta y ver sus propias particularidades. Y veo que son semejantes, pero diferentes. Eso es, digamos, un regalo de mi propia percepción. Y bueno, mi vida personal ha transitado y viene transitando especialmente en estos dos continentes. Y realmente ha enriquecido muchísimo mi visión, mi experiencia investigativa, mi relación con los sociales y pasión por esto de defender la vida, amar la vida y con ella la naturaleza y la cultura. Entonces, esto resume un poquito porque sigo escribiendo sobre este compromiso de vida que va más allá de lo intelectual, de lo académico. Entonces sale este libro de Cultura, Medio Ambiente y Sustentabilidad, producto de una estancia que hice presencial, que hice en Perú, y que, digamos, me llevo un encargo muy grande de personas que también trabajan el tema aquí, pero también estuve con la oportunidad de convivir con mis colegas peruanos
de una universidad también pública que está en los Andes, que es más prestigiada en estudios socioambientales y que pues, me invitaron a salir a sus proyectos, también escriben, también denuncian. Entonces dijimos, vamos a armar algo en conjunto. Y fue así que sale este libro, ¿no? Ahora, para la parte editorial, realmente sí tuve muchos problemas y no lo aconsejo que se publiquen obras entre universidades nacional y extranjera, en este caso la UG y la UNSP, porque ha sido pues me ha demorado casi 2 años de trámite en legitimar todo lo que es la parte editorial, autorías, en fin. Finalmente dijimos, solo se hace con la UG, ¿no? Entonces, eso me queda como experiencia grande, pero sin embargo el corazón del libro pues es un diálogo, es una identidad colectiva, ¿no? Y que realmente los colegas de allá pues también se han imbuido muchísimo en la experiencia de México y de Mesoamérica. Bueno, aparte de esto, yo tengo una historia también de ver a los pueblos de nuestros dos continentes como símbolos de la mega biodiversidad. O sea, somos países líderes en todo lo que es una oferta socioterritorial biológica, digamos, única en el mundo. Entonces, como tenemos esas características, vemos qué hay detrás de esto. ¿Por qué no tiene, no sé, por decir Alemania o Estados Unidos o otro país, Canadá? Porque nosotros estamos en el trópico, donde cae todo el año el sol, y además pertenecemos a un sistema de montañas. Y en ese sistema de montañas se han asentado culturas milenarias. Cuando la naturaleza no es propicia con toda una oferta dadora de vida, no se asientan culturas milenarias de alta ascendencia. Pueden, por ejemplo, no sé, los Alpes suizos o la montaña más grande del mundo, el Everest, etcétera, es más alta, pero no tiene culturas asentadas ahí. Entonces, esa es nuestra principal característica y además nosotros tenemos sol todo el año. Entonces, con esas características, yo siempre, digamos, valoré mucho esto y me he ido más allá para buscar las otras culturas que también están en la misma franja territorial del mundo. Y estoy hablando de África, de la India, China, Oceanía, entonces que siguen en el sur y que también tienen esas características. El concepto, digamos, que ubica como generalidad estas culturas es su gran biodiversidad. Pero en ese perfil nosotros destacamos. Entonces, ahora, ver esta abundante realidad y exuberante naturaleza y riqueza cultural desde el paradigma occidental puro, no puede ser. Entonces, busquemos otros paradigmas. Empecé a estudiar todo lo que son las epistemologías del sur, que bueno, hay muchos autores que ya están trabajando. También incluso hay una forma de interpretar los datos, hacer la investigación misma, que digamos el doctor Saúl ha hecho una referencia bastante profunda sobre esto de la etnografía, y ver que realmente algunos paradigmas metodológicos convencionales no nos acercan a esa gran riqueza que tenemos que conocer para poder, sobre todo, validar y ponerla en un nivel tan igual como la ciencia occidental. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ciencia y tecnología andina, ciencia y tecnología mesoamericana, porque hay ciencia y tecnología china, y hay ciencia y tecnología de la India, y así como hay ciencia y tecnología occidental. Entonces, por ejemplo, ayer conversaba con un canadiense y me decían, no puede ser, es que esto es, la ciencia oficial es la ciencia. Y yo le decía, muy bien, esa es la que se ha diseminado, pero nosotros no podemos invalidar, por ejemplo, por ser un ejemplo muy conocido, no sé, la acupuntura china.
que conoce tan a profundidad y en su complejidad y sus funciones y sus interrelaciones de todo lo que es el sistema cuerpo, mente y espíritu. Entonces, no podemos decir, ¿no? Y entonces estamos en este movimiento realmente maravilloso de validar todo esto. Y esto es uno de los objetivos del libro, validar. Yo ya no me centro, porque trabajo muchos años estos temas, ya no me centro en los problemas, en que el planeta está cayéndose, en la deforestación, en la migración masiva, en que la minería explota, o sea, existen esos problemas, pero existen también acervos, conjunto de conocimientos valiosísimos que hoy se están gestionando, por ejemplo, la ciudad de México. Entonces, ¿cómo decir? Wow, tenemos unos hallazgos impresionantes a nivel mundial, pero nos hemos detenido en ver, primero, que hay que el indígena migre, el campesino está despojado de sus tierras, sí existe, pero si alguien no tiene contribuciones, esas soy yo, todas mis publicaciones son de validar conocimientos y contribuciones, y entonces sale también este libro. No he podido plasmar como quisiera a dónde llega, ¿no? Entonces, pero esto ya es una conjunción bien grande, una síntesis de convencer a los colegas que trabajaron, por ejemplo, desde la biología, desde, por ejemplo, la economía, desde, bueno, de la seca, y había una bióloga, ¿no? Solamente, no le vamos a la contaminación del agua de la laguna tal, y vemos eso. Pero decía, pero ¿por qué hay ese cambio? ¿Qué está pasando? Se está perdiendo los conocimientos de respeto y amor por el agua sagrada que tenían ellos. Entonces hay que estudiar, darle un tiempito, ¿no? Pero yo quería sacar rápido los análisis del agua contaminada, dar un laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente nos unimos cada uno de los profesionales para hacer justamente conjuncionar diferentes miradas que tiene un libro. Y esto es, pues, esto es la interdisciplina, una disciplina de ciencias naturales, ciencias biológicas, ciencias, porque son lo mejor. Y claro, yo apuesto siempre por coincidencias de Mesoamérica, los Andes y todas las culturas del mundo, del centro sur del planeta, que tenemos un territorio similar, con mega diversidad. Entonces, unos más, unos menos. Pero también he estado analizando y revisando conceptos que ya no debemos utilizar. Por ejemplo, yo he puesto acá medio ambiente, pero yo no uso ya medio ambiente. Un poco por lo que me decían, es que el libro tiene que decir algo que la sociedad ya lo usa. Y yo dije, bueno, por esta vez voy a poner medio ambiente. Yo digo naturaleza, no digo recursos, digo bienes y patrimonios naturales, luego no digo desarrollo sustentable, digo que es sustentabilidad, no digo conquista, digo colonizaje o colonialismo. Entonces hay muchos conceptos ya trabajados, o que estamos trabajando diferentes profesionales desde la multidisciplina, que ya nos llegan a superar muchas cosas de estas que te encasillan y tú sigues siendo los usos naturales, tal como lo dicen, por ejemplo, las empresas, que depredan, que despojan, que etcétera. Entonces, no podemos estar en ese mismo diálogo. Si uno va al campo, ellos dicen nuestra naturaleza sagrada, ¿no? Y ahorita hay una linda que está hablando sobre la sustentabilidad sagrada de los pueblos originarios. Y eso según, bueno, esto de ambiente, digamos, territorial, socioterritorial, sino esto mucho más profundo.
la parte espiritual, de la vinculación del ser humano con las culturas. Y esto realmente da muchísimo que decir, ¿no? Y detrás de esto, cuando uno empieza a mirar y a hacer brillar lo que se ha querido ocultar por muchos años, sale a luz una gran contribución. Y la gran contribución que yo veo en todo esto de estudiar pueblos originarios de diferentes continentes, he visto que realmente ellos son los que sustentan la seguridad alimentaria del planeta. O sea, si uno va, por ejemplo, ayer estuve visitando un supermercado en City Market. Todos son superfuncionales, nadie dice. O sea, los alimentos son altamente nutritivos, no la maca, el amaranto, etc. Pero nadie dice originario, no sé, de Mesoamérica, de los Andes, hecho por gente. Los genes, todo lo que es la materia genética, son de países. Y nadie ahí está en moda, pero grande en el mundo, el consumo de foods. Yo siento que hay un abandono, un desconocimiento. Y en ese abandono y desconocimiento se ven estos pueblos, digamos, no van a desaparecer, porque sí, es su territorio, eso es lo alentador, se seguirá viendo más, pero yo siempre me quedo con sus contribuciones a la sustentabilidad. Eso a hablar, no puedo decir del libro, y hay mucha expectativa por ver lo otro, ¿no? En realidad, cuando siempre hay crisis, siempre se voltea. Yo ya en estos 30 años tengo de antropóloga y además con todo el tema biocultural, porque yo cuando estudié antropología sentí que le falta algo, y le faltaba el gran escenario de ciencias, culturas. Muchísimas gracias, doctora ¿Sí? Gloria. Pues No, yo no realmente un escucho. libro que nos aporta y nos acerca Sí, sí, ok. al mundo global, bueno, al mundo global en el sentido de la búsqueda de nuevas rutas de conocimiento y fortalecimiento para el cuidado del medio ambiente. Yo considero que efectivamente problemas tenemos mucho, pero la búsqueda de las soluciones, que han sido muchas, tendría que buscar y encontrar o replantear sus formas para poder tener un impacto efectivo en la realidad, donde realmente naturaleza y humano pues se vean en conjunto como parte de un ecosistema, de esta forma de vida, en la cual dentro de todas nuestras complejidades podamos interactuar de manera interdisciplinaria, porque no nada más son saberes, sino también conocimientos, y entonces integrar primero los saberes, que también son muy diversos dependiendo de las culturas, ¿no? Reconocer el baluarte y la funcionabilidad que les ha permitido mantenerse en existencia por mucho más de 500 años, ¿no? Pero que han sido 500 años más de 500 años también de abandono y de falta de reconocimiento a este cúmulo de conocimiento. Y sumarle a todo ello, cada uno de los conocimientos y aplicaciones, de cada una de las disciplinas, pues que nos permitan encontrar esas palabras y esas formas en común para poder encontrar esa cosmovisión, esa integración de la totalidad como parte de un cosmos que nos permita ser un somos. Pues, doctora Gloria, en verdad muy agradecidos por permitirnos al doctor Saúl y a y a su servidor poder ser partícipes de la historia de este libro. No me queda más que agradecer a todos los presentes. Sobre eso, Este,
por parte de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales, de la División en Estudios, la División de Ciencias Muchas gracias, Sociales y doctor. Administrativas. Pues reciban un fuerte abrazo y muy agradecidos por la atención. Gracias, Y en los controles estuvo Antonio Uribe apoyándonos, al cual le agradecemos mucho su atención. Muchas gracias, doctor. Pásenla bonito, Doctora Gloria, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Gracias.